Mis padres adoptivos exigieron que fuera madre subrogada para su hija biológica. Y entonces, mi nombre es Esperanza. Tengo 19 años ahora, y necesito contar una historia que aún me mantiene despierta algunas noches. Es sobre la familia que pensé que me había dado la bienvenida, pero que en realidad tenía planes muy diferentes para mí. Planes que solo descubrí en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Comenzaré con el día de mi graduación de preparatoria. Era un jueves caluroso de mayo de 2024, y estaba radiante. Después de 3 años viviendo con los Ramírez, Ricardo y Lucía, finalmente sentía que pertenecía a algún lugar. Me sacaron del sistema de cuidado temporal cuando tenía 16 años, y aunque nuestra relación era un poco distante, estaba agradecida. Muy agradecida. La ceremonia fue perfecta. Cuando gritaron mi nombre, Esperanza Elizabeth Ramírez, caminé al escenario con una sonrisa que no podía controlar. En las gradas vi a Ricardo tomando fotos. Lucía saludaba discretamente. Incluso Sofía, su hija biológica de 26 años, estaba ahí. Rara vez aparecía en eventos familiares, siempre afirmando estar ocupada con el trabajo u otros compromisos. Regresamos a casa alrededor de las 3 de la tarde. La casa de los Ramírez era una de esas típicas casas de clase media alta. 2 pisos, jardín impecable, cocina americana con encimeras de granito. Siempre me sentía un poco fuera de lugar ahí, como si fuera una visitante que se había quedado más tiempo del debido. Pero ese día habían decorado la sala con globos dorados y una pancarta que decía «Felicidades, Esperanza». Incluso un pastel de chocolate esperaba en la mesa. «Siéntate aquí, querida», dijo Lucía, indicando el sillón principal de la habitación. Su voz tenía un tono diferente, más ceremonioso. «Tenemos una sorpresa para ti». Me senté, aún usando el vestido azul que había comprado especialmente para la graduación. Ricardo desapareció en la cocina y regresó con una carpeta marrón, del tipo que usan los abogados. Mi corazón se aceleró un poco. Tal vez eran papeles oficiales de adopción. Siempre había querido ser oficialmente una Ramírez. Esperanza, comenzó Ricardo, aclarándose la garganta. Sabes que te amamos y que estos 3 años han sido maravillosos. Abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Pero ahora que eres adulta, necesitamos hablar sobre el siguiente paso. Sofía se acercó a la mesa de centro y se sentó en el borde del sofá, más cerca de mí de lo que normalmente se quedaba. Sus ojos brillaban de una manera extraña, casi febril. ¿Qué quieren decir?, pregunté, tomando los primeros papeles que Ricardo me extendió. Eran resultados de exámenes médicos. Mis resultados de exámenes médicos: análisis de sangre, hormonas, ultrasonido pélvico, examen ginecológico completo. Todos fechados de los últimos 2 años. Fruncí el ceño confundida. No entiendo. ¿Por qué tienen todos estos exámenes? Porque necesitábamos asegurarnos de que estuviera sana, dijo Lucía, sentándose a mi lado. Sana y fértil. La palabra fértil resonó en la habitación como un disparo. La miré. Luego a Ricardo, luego a Sofía. Todos me observaban con expectativa, como si esperaran una reacción específica. ¿Fértil para qué? Mi voz salió más aguda de lo normal. Sofía se inclinó hacia adelante. Esperanza, no puedo tener hijos. Lo descubrí hace 5 años, después de 2 años de tratar de quedar embarazada. Hice todos los tratamientos posibles. Los doctores dijeron que es imposible. Sus manos temblaron ligeramente. Pero siempre quise ser madre. Siempre. Yo... Lo siento, Sofía. No lo sabía. Y por eso estás aquí, dijo Ricardo, su voz tomando un tono más firme. No solo para ser nuestra hija adoptiva, para ser la solución al problema de Sofía. Parpadeé varias veces, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué solución? Lucía tomó mi mano. Querida, vas a ser madre subrogada para Sofía. Vas a llevar a su bebé. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido bajo del refrigerador, el sonido distante de una podadora de césped, pero no podía procesar lo que acababa de escuchar. Ustedes están bromeando, ¿verdad?, logré decir. Por supuesto que no, dijo Ricardo. ¿Por qué bromearíamos sobre algo tan importante? Me levanté abruptamente, los papeles cayendo al suelo. Están locos, no puedo... ¿Cómo pueden siquiera pensar en esto? Sofía también se levantó, sus ojos llenándose de lágrimas. Esperanza, por favor, no entiendes. Necesito esto. Necesito ser madre. Y tú eres perfecta. Joven, sana, sin historial familiar de enfermedades que podamos rastrear. No tengo historial de enfermedades porque no conozco a mi familia. Grité. Ustedes saben eso. Lucía se acercó con las manos extendidas como si tratara con un animal asustado. Esperanza, cálmate. Siéntate. Hablemos con calma. No hay nada de qué hablar. Esto es una locura. No es una locura, dijo Ricardo, su voz volviéndose más fría. Es una solución práctica a un problema real. Sofía necesita un bebé. Tú necesitas un hogar. Es un intercambio justo. Lo miré fijamente, sintiendo algo rompiéndose dentro de mi pecho. ¿Un intercambio? ¿Ustedes me adoptaron como una negociación?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía y Ricardo intercambiaron una mirada rápida y supe que eso era exactamente lo que era. Esperanza, dijo Lucía suavemente, necesitas entender. Cuando te trajimos a casa, Sofía estaba pasando por un momento muy difícil. Acababa de descubrir que no podía tener hijos. Tú fuiste una bendición, una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para usarme como incubadora? Sofía estalló en sollozos. Por favor, Esperanza. Me moriré si no tengo un bebé. ¡Me moriré! La miré, a sus padres, a la casa decorada con globos de graduación que ahora parecían burlones. Todo de repente tenía sentido. ¿Por qué nunca me sentí completamente aceptada? ¿Por qué Ricardo siempre se aseguraba de que tuviera todos los chequeos médicos? ¿Por qué Lucía siempre preguntaba sobre mi ciclo menstrual? ¿Por qué Sofía, que apenas me hablaba, de repente estaba tan interesada en mi vida? ¿Cuántos bebés? Pregunté, mi voz saliendo como un susurro. ¿Qué? Dijo Lucía. ¿Cuántos bebés esperan que tenga para ella? Ricardo se aclaró la garganta. Bueno, idealmente 2 o 3. Sofía siempre quiso una familia grande. Me reí. Una risa amarga, sin humor. 2 o 3, y después, ¿qué me pasa después? Después vas a la universidad, tienes tu propia vida, dijo Lucía. Ayudaremos financieramente, por supuesto. Te consideramos parte de la familia. Parte de la familia, repetí. Pero solo la parte que produce bebés. Esperanza. Estás siendo dramática, dijo Ricardo. Muchas mujeres hacen esto. Es trabajo noble. ¿Trabajo? ¿Me van a pagar? No se trata de dinero, dijo Sofía, limpiándose las lágrimas. Se trata de amor, de darme lo único que realmente quiero en la vida. Me senté pesadamente en el sofá, mi cabeza dando vueltas. 3 años. 3 años de mi vida, pensando que finalmente tenía una familia. 3 años de gratitud, tratando de ser la hija perfecta, haciendo todo para no ser enviada de vuelta al refugio. ¿Y si digo que no? El silencio regresó. Ricardo se aclaró la garganta. Esperanza, eres una chica inteligente. Sabes que no tienes muchas opciones. Sin un título universitario, sin una familia real que te apoye, ¿dónde vivirás? ¿Cómo te mantendrás? La amenaza estaba ahí, velada pero clara. Sentí mi estómago contraerse. Me están chantajeando. No te estamos chantajeando, dijo Lucía. Estamos siendo prácticos. Tú nos das esto, y nosotros te damos seguridad. Una casa, comida, ayuda para la universidad. Es un trato justo. Justo, murmuré. Justo. Sofía se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Esperanza, por favor, eres mi única esperanza, mi única oportunidad de ser madre, te lo ruego. La miré, a los ojos desesperados, a la cara mojada con lágrimas. Y por un momento, casi sentí lástima. Casi lo consideré, porque sabía lo que era querer desesperadamente pertenecer a una familia. Pero entonces recordé, nunca me quisieron, nunca me amaron. Siempre fui solo un medio para un fin. Necesito pensar, logré decir. Por supuesto, dijo Lucía rápidamente. Puedes pensar, pero Esperanza, no tardes mucho. Sofía ya ha esperado demasiado. Me levanté en cámara lenta y caminé hacia las escaleras. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me recosté contra ella. Ahí, rodeada de los pósters que había pegado en las paredes, de las fotos de graduación que acababan de pasar, de las cosas que hacían de ese lugar mi hogar, finalmente entendí. Nunca tuve un hogar. Tuve una granja de cría. Y ahora querían que produjera. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo de mi habitación. Cada sonido en la casa me hacía saltar. Pasos en el pasillo, el refrigerador encendiéndose, el piso crujiendo. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando finalmente estaba empezando a quedarme dormida, escuché voces bajas viniendo de la cocina. La curiosidad mórbida me hizo levantarme y bajar las escaleras silenciosamente. No puede forzar, Ricardo. Si ella no quiere... Querrá. La voz de Ricardo era firme. No tiene opción. ¿A dónde irá? No tiene nada sin nosotros. ¿Pero qué si se escapa? ¿A dónde? Esperanza es inteligente, pero no estúpida. Sabe que nos necesita. Me encogí en el último escalón, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Sofía está obsesionada, susurró Lucía. ¿Viste cómo estuvo hoy? Se volverá loca si Esperanza dice que no. Sofía no se volverá loca. Esperanza dirá que sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Hubo una pausa. Luego la voz de Ricardo, más baja. Porque conozco a esta chica desde hace 3 años. Haría cualquier cosa para no regresar al refugio. Cualquier cosa para tener una familia. Subí las escaleras aún más silenciosamente. Regresé a mi habitación y lloré en la almohada hasta quedarme dormida. La mañana siguiente, traté de actuar normalmente durante el desayuno. Ricardo leía el periódico. Lucía hacía huevos revueltos. Sofía no bajó, lo cual era normal. Pero sentía todas las miradas, todas las expectativas. Esperanza, dijo Lucía mientras terminaba de comer. ¿Dormiste bien? Sí, mentí. Bien.
porque hoy pensamos llevarte a ver la clínica de fertilidad, solo para que puedas ver cómo funciona, entender el proceso. Mi tenedor se detuvo en el aire. ¿Hoy? No hay prisa, dijo Ricardo sin levantar la vista del periódico. Pero mientras más pronto te familiarices con todo, mejor. Me levanté abruptamente. Voy a caminar. Esperanza, comenzó Lucía. Solo una caminata. Necesito aire fresco. Salí por la puerta trasera antes de que pudieran protestar. Nuestro patio trasero se abría a un pequeño bosque, y solía caminar ahí cuando necesitaba pensar. Pero esta vez, no solo estaba pensando, estaba buscando. Tenía una sensación extraña, como si me estuviera perdiendo algo importante, como si hubiera más en esta historia de lo que me habían contado. Y entonces recordé. Ricardo había bajado al sótano la noche anterior. Había escuchado la puerta crujir. El sótano de los Ramírez era donde guardaban cosas viejas, decoraciones navideñas, muebles que ya no usaban, cajas de papeles. Nunca había tenido una razón para bajar ahí. Hasta ahora. Esperé hasta que Ricardo se fue al trabajo y Lucía fue al supermercado. Sofía aún estaba en su habitación. La casa estaba silenciosa cuando abrí la puerta del sótano y bajé las escaleras de madera. El olor a moho y polvo me golpeó inmediatamente. Había cajas apiladas por todas partes, algunas etiquetadas, otras no. Comencé a buscar sistemáticamente, sin saber exactamente qué estaba buscando. Fue en la tercera caja que lo encontré. Expedientes médicos, pero no míos, de otros chicos. El primer expediente estaba marcado Tomás, 2019-2020. Con manos temblorosas, abrí el archivo. Tomás tenía 17 años cuando llegó con los Ramírez. Niño de cuidado temporal, sin familia conocida. Había fotos de él, cabello rojo, pecas, sonrisa tímida. Y había exámenes médicos, muchos exámenes médicos, todos enfocados en la fertilidad masculina. También había notas escritas a mano de Ricardo. Tomás llegó en septiembre. Parece saludable y dócil. Programar exámenes específicos para diciembre. Y más tarde, Tomás se está poniendo sospechoso sobre los exámenes. Está haciendo demasiadas preguntas. Tal vez sea mejor reconsiderar. La última nota era de febrero de 2020. Tomás se escapó durante la noche. Dejó una nota diciendo que no regresaría. No contactará a la policía. Buscar otro candidato. Mi sangre se congeló. Tomé el segundo archivo. Marcos, 2020-2021. Marcos era de cabello oscuro. Alto, sonreía en todas las fotos. Mismo patrón. Exámenes médicos extensivos, notas sobre comportamiento, y entonces, lo mismo. Marcos es reacio a los exámenes. Está cuestionando nuestra motivación. Situación insostenible. Última nota. Marcos se fue esta mañana. Dijo que prefería regresar al refugio que continuar aquí. No insistir. Buscar siguiente candidato. Estaba temblando tanto que apenas podía sostener los papeles. Había un tercer archivo, más delgado que los otros. Esperanza, 2021 presente. Mi propia cara me miraba desde las fotos. Yo a los 16, aún demasiado delgada, ojos asustados. Las notas comenzaban. Esperanza llegó hoy. Parece más dócil que los anteriores. El historial de abandono puede funcionar a nuestro favor. Marzo 2022. Esperanza se está adaptando bien. No cuestiona los exámenes médicos. Parece agradecida de tener un hogar. Sofía está optimista sobre este intento. Diciembre 2023. Esperanza continúa cooperativa. Los exámenes muestran excelente salud reproductiva. Sofía está cada vez más ansiosa por proceder. Mayo 2024. Esperanza se graduó. Tiempo de revelar el plan real. Sofía apenas puede esperar. Dejé caer los archivos, sintiéndome nauseabunda. No era la primera, no la segunda. Era el tercer intento, la que se quedó lo suficiente para no sospechar, no cuestionar, para estar lo suficientemente agradecida para aceptar cualquier cosa. Pero Tomás y Marcos se escaparon. Se dieron cuenta de que algo estaba mal y se escaparon. ¿Por qué no me di cuenta? Busqué más cajas y encontré algo aún peor. Una carpeta con notas de Sofía. Páginas y páginas de planeación obsesiva sobre bebés. Nombres, decoración de cuarto. Y una lista titulada Candidatos anteriores, con al menos 8 nombres, incluyendo algunos que no reconocía. 8. Habían intentado esto con al menos 8 niños diferentes a lo largo de los años. Me senté en el piso frío del sótano por no sé cuánto tiempo, procesando todo. 3 años de mi vida. 3 años creyendo que finalmente tenía una familia. 3 años siendo preparada como ganado de cría. Escuché pasos arriba. Lucía había regresado. ¿Esperanza? ¿Dónde estás? Rápidamente, puse los archivos de vuelta en las cajas, pero no antes de fotografiar varias páginas con mi celular. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Lucía estaba en la cocina, guardando los comestibles. Oh, ahí estás. ¿Dónde estabas? Solo caminando por la casa. Me miró por un momento. ¿Estás pálida? ¿Te sientes bien? Estoy bien. Excelente. Porque programé tu cita en la clínica para el lunes. Solo para que puedas conocer al doctor Pérez. Te explicará todo el proceso. Asentí mecánicamente. Claro.
Lucía sonrió. Estoy tan orgullosa de ti, Esperanza. Estás haciendo algo maravilloso por Sofía. Esa noche, fingí estar enferma para no bajar a cenar. Escuché a Sofía tocando mi puerta alrededor de las 9. ¿Esperanza? ¿Puedo entrar? Estoy durmiendo, logré decir. Por favor, solo quiero hablar. No respondí. Después de unos minutos se fue. Pero a las 11 de la noche escuché mi puerta abriéndose. Sofía entró sin pedir permiso, cerró la puerta detrás de ella y prendió la luz. Necesitamos hablar, dijo. Me senté en la cama, parpadeando contra la luz repentina. Sofía, dije que estaba durmiendo. No me importa. Se sentó en la silla de mi escritorio, mirándome fijamente. Nos estás evitando. Estás pensando en decir que no. No estoy... No me mientas. Me interrumpió. Sé cuando alguien está mintiendo. Y tú lo estás. La observé cuidadosamente. Había algo diferente sobre Sofía. Una dureza que nunca había visto antes. Una determinación que bordeaba el fanatismo. Esperanza, continuó. Necesitas entender algo. Voy a tener este bebé. De una manera u otra. Puedes hacer esto por amor. Gratitud, obligación. No me importa. Pero lo harás. ¿Y si no quiero? Sofía sonrió. Pero era una sonrisa fría. Entonces descubrirás qué les pasa a las chicas de cuidado temporal que no tienen a dónde ir. Descubrirás cómo es el mundo real para gente como tú. ¿Gente como yo? Gente sin familia, sin dinero, sin opciones. Se inclinó hacia adelante. ¿Crees que puedes sobrevivir sola ahí afuera? Tú, que nunca has trabajado un día en tu vida, que nunca has pagado una cuenta, que ni siquiera tienes un certificado de nacimiento original. Mi corazón se aceleró. Tengo un certificado de nacimiento. Tienes un certificado que mi padre consiguió para ti. Ni siquiera sabes tu nombre real, Esperanza. No sabes quiénes son tus padres. No sabes de dónde vienes. No existes sin nosotros. Cada palabra era como una bofetada. Porque tenía razón. No tenía nada además de lo que ellos me dieron. Así que piensa cuidadosamente, continuó Sofía levantándose. Puedes darnos lo que queremos y continuar siendo parte de esta familia. O puedes ser testaruda y descubrir cómo es vivir sola en el mundo. Fue hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Oh, y Esperanza. No pienses en escaparte como Tomás y Marcos. Sabemos dónde estás. Siempre sabemos. La puerta se cerró, dejándome sola en la oscuridad. Sabía sobre Tomás y Marcos. Por supuesto que sabía. Todos sabían. Era solo la siguiente en la fila. Pero a diferencia de Tomás y Marcos, no tenía a dónde correr. Tenían razón sobre eso. No tenía nada. Nadie. Ningún lugar a dónde ir. ¿O sí? Por primera vez en horas pensé en Javier, mi novio de 8 meses. Javier, que siempre me hacía reír, que me llevaba a cenas de autoservicio cuando no tenía dinero para un restaurante real, que me dijo que me amaba hace 3 semanas. Javier podría ayudarme. Al menos podría darme un lugar donde quedarme hasta que descubriera un plan. Tomé mi celular y envié un mensaje. Necesito verte. Es urgente. Respondió en 2 minutos. ¿Todo está bien? ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Puedes venir por mí? ¿Ahora? Claro, ya salgo. 20 minutos después. Escuché un auto deteniéndose frente a la casa. Agarré una mochila, metí algo de ropa y bajé las escaleras silenciosamente. Pero cuando abrí la puerta principal, no era Javier quien estaba esperando. Era Ricardo. ¿A dónde crees que vas, Esperanza? Me congelé. Yo solo estaba... Te estabas escapando. Entró a la casa, cerrando la puerta detrás de él. Igual que Tomás, igual que Marcos. No me estaba escapando. Por supuesto que sí. Le mandaste mensaje a tu novio. Empacaste una bolsa. Cruzó los brazos. ¿Realmente pensaste que no estábamos vigilando? Lucía apareció en la parte superior de las escaleras. ¿Qué está pasando? Esperanza estaba tratando de escaparse, dijo Ricardo calmadamente. Oh, querida. Lucía bajó las escaleras rápidamente. ¿Por qué harías eso? Te amamos. Somos tu familia. No me aman, logré decir. Me quieren como una máquina de hacer bebés. Eso no es cierto, dijo Lucía. Te amamos. Por eso te elegimos para este honor. ¿Honor? Sofía apareció en las escaleras también. Sí, honor. Dar vida. Crear una familia. No hay nada más importante que eso. Miré a los tres, acorralada en la sala. ¿Qué hay de Javier? Viene a recogerme. Ricardo sonrió. No, no viene. ¿Qué? Esperanza, dijo Lucía suavemente. ¿Realmente pensaste que no sabíamos sobre Javier? ¿Que no sabíamos sobre tus planes? Mi teléfono sonó. Un mensaje de Javier. Lo siento, Esperanza. No puedo hacer esto más. Me dijeron sobre tu situación familiar, sobre que tienes problemas de abandono. Creo que necesitas ayuda profesional, no un novio. Lo siento, pero necesitamos terminar. Miré el mensaje, luego a ellos. ¿Ustedes hablaron con él? Explicamos la situación, dijo Ricardo. Explicamos que estás pasando por un momento difícil, que estás teniendo ideas confusas sobre nuestra familia, que necesitas estabilidad, no alguien alimentando tus fantasías de independencia. ¿Fantasías? La fantasía de que puedes simplemente irte y vivir tu propia vida.
dijo Sofía. Esperanza, eres una chica de cuidado temporal sin recursos. No tienes habilidades del mundo real, sin educación superior, sin apoyo familiar. Sin nosotros, no eres nada. Me senté pesadamente en el sofá. Javier, mi Javier, la persona en quien más confiaba en el mundo. Y lograron alejarlo de mí con una simple conversación manipuladora. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Qué? Dijo Lucía. ¿Cuánto le pagaron? Silencio. ¿Cuánto? Ricardo dudó, luego suspiró. Le ofrecimos $15,000 para que te mantuviera estable y feliz hasta que estuvieras lista para asumir tus responsabilidades. $15,000. Menos de lo que inicialmente pensé, pero aún una cantidad sustancial para un chico de 19 años. ¿Y aceptó? Entendió que era mejor para ti, dijo Lucía, que necesitabas estabilidad emocional. Me reí. Una risa amarga, desesperada. $15,000 para salir conmigo 8 meses y mantenerme estable. Para mantenerte feliz hasta que estuvieras lista, corrigió Sofía. Lista para ser su madre subrogada. Lista para asumir tu responsabilidad con esta familia, dijo Ricardo. Miré mi mochila, aún en mi mano. Al teléfono con el mensaje de Javier, a las 3 caras observándome con expectativa. No tengo opción, ¿verdad? Siempre tuviste una opción, dijo Lucía. Puedes elegir ser agradecida. Puedes elegir devolver todo lo que hicimos por ti. Puedes elegir ser parte de esta familia. O puedes elegir descubrir cómo es el mundo real para gente como tú, dijo Sofía. Estuve en silencio por un largo momento. Entonces, lentamente, dejé caer la mochila al suelo. Está bien, dije finalmente. Lo haré. Lucía sonrió radiante. Oh, Esperanza, no te arrepentirás. Pero tengo condiciones, continué. La sonrisa de Lucía vaciló. ¿Condiciones? Quiero todo por escrito. Contrato legal. Quiero garantías de que pagarán mi universidad. Quiero una mesada mensual durante todo el proceso, y quiero que me dejen en paz sobre esto hasta el lunes. Ricardo y Lucía intercambiaron una mirada. Por supuesto, dijo Ricardo. Por supuesto que podemos hacer eso. Bien, recogí mi mochila. Entonces subo. Necesito procesar todo esto. Esperanza, dijo Sofía cuando subía las escaleras. ¿Sí? Gracias. Sus lágrimas eran reales. Gracias por darme la oportunidad de ser madre. No respondí. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Pensaron que habían ganado, que me había rendido, que estaba tan rota y desesperada que aceptaría cualquier cosa. Pero mientras estaba sentada ahí, una idea comenzó a formarse. Una idea loca, desesperada, pero tal vez posible. Javier me traicionó por dinero. Está bien. Eso dolió más de lo que quería admitir. Pero podía trabajar con esa información. Tomás y Marcos se escaparon, pero se escaparon sin evidencia. Sin prueba de lo que los Ramírez estaban haciendo. No me iba a escapar. Los iba a destruir. El lunes iría a la clínica. Sonreiría, cooperaría. Los dejaría pensar que habían ganado. Pero también comenzaría a recopilar evidencia sistemática. Grabaría conversaciones. Fotografiaría documentos. Construiría un caso sólido contra ellos. Porque Tomás y Marcos eran menores cuando se escaparon. No tenían recursos, no tenían poder legal. Pero yo era mayor de edad ahora. Y tenía algo que ellos no tenían. Tenía ira. Ira fría y calculada. E iba a usar cada gramo de ella para destruir a la familia que pensó que podía usarme como ganado de cría. ¿Querían que fuera agradecida? Les iba a mostrar exactamente qué tan agradecida era. El lunes llegó demasiado rápido. Había pasado todo el fin de semana creando un plan. No era perfecto, pero era un comienzo. Primero, necesitaba evidencia sólida. Luego, necesitaba aliados. Y por último, necesitaba una salida segura. ¿Lista? Preguntó Lucía cuando bajamos las escaleras. Estaba nerviosa, eso era obvio. No paraba de alisarse la falda, revisando su cabello en el espejo. Lista. Mentí, con mi celular configurado para grabar discretamente en modo audio. Ricardo estaba esperando en el auto. Durante todo el viaje a la clínica, hablaron sobre cómo el doctor Pérez era maravilloso, cómo la clínica era de primera clase, cómo todo iba a funcionar. Sonreí y asentí en los momentos correctos, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada palabra estaba siendo grabada. La clínica estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Adentro, todo era blanco y azul claro, colores que supuestamente transmitían calma y confianza. Nos sentamos en la sala de espera y observé a otras parejas. Algunas parecían nerviosas, otras esperanzadas. Todas parecían estar ahí por su propia elección. ¿Familia Ramírez? Una enfermera nos llamó. Seguimos por un pasillo hacia un consultorio. El doctor Pérez era un hombre de unos 50 años. Cabello gris, sonrisa profesional. Saludó a Ricardo y Lucía calurosamente. Luego se dirigió a mí. Tú debes ser Esperanza. Es un placer conocerte. Igualmente, logré decir. Bien. Se sentó detrás del escritorio. Entiendo que estás interesada en la maternidad subrogada. Es un viaje emocionante, pero también complejo. Esperanza, ¿entiendes completamente lo que esto implica? Miré a Ricardo y Lucía. Sí, entiendo. Excelente.
Ahora te explicaré el proceso médico. Durante la siguiente hora, el doctor Pérez detalló cada paso. Hormonas, transferencia de embriones, monitoreo mensual, parto. Hablaba como si estuviera describiendo un procedimiento rutinario, no como si estuviera discutiendo usar mi cuerpo para producir un bebé para otra persona. ¿Hay alguna pregunta? Terminó. Una, dije. ¿Cómo funciona la parte legal? ¿Contratos, derechos, esas cosas? El doctor Pérez sonrió. Ah, eres una chica inteligente. Sí, hay un proceso legal completo. Trabajarás con un abogado especializado para asegurar que todos los derechos estén protegidos. ¿Mis derechos también? Por supuesto. Es fundamental que la portadora gestacional entienda completamente sus derechos y responsabilidades. Asentí, pero por dentro estaba registrando todo, grabando mentalmente cada palabra para usar después. Cuando salimos de la clínica, Lucía estaba radiante. ¿No fue maravilloso? ¿El doctor Pérez es tan profesional? Sí, estuve de acuerdo. ¿Cuándo empezamos? Bueno, dijo Ricardo. Necesitamos unas semanas para preparar toda la documentación legal. Tal vez a mediados de junio. Perfecto. Esa noche, esperé hasta que todos estuvieran dormidos antes de poner mi plan en acción. Bajé silenciosamente al sótano y fotografié todos los archivos de Tomás y Marcos con mi celular, ahora con mejor calidad y organización. Cada página, cada nota, cada examen médico. Luego, busqué más evidencia. Fue entonces cuando encontré una cuarta caja, escondida detrás de las otras. Esta estaba cubierta por una lona vieja y cerrada con un candado pequeño. Me tomó unos minutos, pero logré forzarlo con un destornillador que encontré en una caja de herramientas cercana. Adentro encontré algo que hizo que mi sangre se congelara. Registros financieros detallados. Pagos a trabajadores sociales específicos. Sobornos para acelerar procesos de adopción. Recibos de pago a Javier. No solo los 15,000, sino una serie de pagos más pequeños a lo largo de nuestros 8 meses de relación. Y una lista de candidatos potenciales. Niños de cuidado temporal que cumplían con los criterios que buscaban, con notas detalladas sobre personalidad, historial médico y probabilidad de cooperación. Mi nombre estaba en la lista, marcado como seleccionada, alta probabilidad, junto con 12 otros nombres, algunos tachados con notas como demasiado cuestionador o familia encontrada. Fotografié todo, luego regresé silenciosamente a mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono correctamente. Esto era más grande de lo que imaginé. No eran solo una familia desesperada tratando de tener un bebé. Eran depredadores sistemáticos, operando un esquema de explotación durante años. El martes, mientras Ricardo estaba en el trabajo y Lucía había ido al salón de belleza, busqué a Sofía. La encontré en el jardín trasero, leyendo un libro sobre desarrollo infantil. Sofía, dije, sentándome junto a ella en el pasto, manteniendo mi celular grabando discretamente. Esperanza, ¿cómo te sientes sobre todo? Nerviosa, admití. Es mucho que procesar. Entiendo perfectamente. Pero estás haciendo lo correcto. Lo más hermoso que alguien puede hacer por otra persona. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Lo que sea. ¿Por qué yo específicamente? ¿Por qué no intentar adopción normal o maternidad subrogada con una extraña a través de la clínica? Sofía cerró el libro, sus ojos volviéndose distantes. Porque... porque necesito tener control completo. Necesito saber que el bebé viene de alguien que conozco. Alguien en quien puedo confiar completamente. ¿Y tú? Me miró intensamente. Eres perfecta, Esperanza. Joven, sana, hermosa y principalmente leal a nuestra familia. Mi bebé será perfecto. ¿Y Tomás? ¿Marcos? ¿También eran perfectos? Sofía inmediatamente se tensó. ¿Cómo sabes esos nombres? Sofía, he vivido aquí 3 años. Las paredes no son tan gruesas. Escucho conversaciones. Estuvo en silencio por un largo momento, claramente debatiendo internamente cuánto revelar. Luego suspiró profundamente. Tomás y Marcos fueron problemáticos. No entendían la importancia sagrada de lo que estábamos pidiendo. Eran egoístas, enfocados solo en ellos mismos. ¿Egoístas cómo? Solo pensaban en sus propias necesidades. No podían ver el panorama general. No podían ver que tenían la oportunidad de dar el regalo más grande posible a una familia. El regalo de la vida. Asentí lentamente, manteniendo mi expresión neutral. ¿Y si se hubieran quedado? ¿Si hubieran aceptado cooperar? Sofía sonrió, y había algo profundamente perturbador sobre esa sonrisa. Entonces tendría una familia completa ahora. 3 bebés hermosos en lugar de ninguno. ¿3 bebés? Uno de cada uno de ellos, y ahora al menos 2 de ti. Tal vez más, dependiendo de cómo fueran los embarazos. Se inclinó más cerca, su voz volviéndose casi un susurro. Esperanza, siempre soñé con una familia grande. 5, 6 niños corriendo por la casa. Y cuando no puedes tener tus propios hijos biológicamente, se encogió de hombros. Encuentras otras maneras de hacer el sueño realidad. Mi estómago se revolvió, pero mantuve mi expresión interesada. ¿Más de 2 bebés de mí? Esperanza. Sofía tomó mis manos.
Eres joven, sana. Tienes al menos 15 años de fertilidad por delante. Piensa en las posibilidades. Podrías darme la familia grande que siempre quise, y nosotros podríamos darte seguridad financiera por el resto de tu vida. Logré mantener mi expresión neutral, pero por dentro estaba gritando. No eran solo 1 o 2 bebés los que quería de mí. Era producción industrial de niños. Sofía, dije cuidadosamente, ¿puedo hacerte una pregunta más muy personal? Claro, somos familia. ¿Cuándo exactamente descubriste que no podías tener hijos? Hace 5 años. Fue absolutamente devastador. Había estado tratando de quedar embarazada por 2 años, haciendo todos los tratamientos posibles. ¿Y fue por coincidencia que comenzaron a adoptar chicos de cuidado temporal alrededor de la misma época? Se detuvo, de repente dándose cuenta de lo que había revelado y cómo su información se conectaba. Esperanza. Por eso Tomás llegó hace 5 años, ¿verdad? Por eso Marcos llegó después de que Tomás se escapara. Y por eso llegué yo después de que Marcos se escapara. Sofía se levantó abruptamente, dejando caer el libro. Creo que estás haciendo demasiadas preguntas y sacando conclusiones equivocadas. Solo estoy tratando de entender completamente a mi nueva familia y mi papel en ella. Tu familia, dijo fríamente, es quien te cuidó por 3 años cuando nadie más te quería. Quien te dio un hogar, comida, ropa, educación. Nunca olvides eso. Entró a la casa abruptamente, dejándome sola en el jardín. Pero había obtenido exactamente lo que quería. Una confesión detallada. Y mejor aún, había grabado cada palabra. Esa noche, comencé a investigar en línea sobre Tomás y Marcos. Tomó tiempo y varios intentos con diferentes combinaciones de nombres, pero finalmente encontré perfiles de redes sociales. Tomás estaba viviendo con una familia en otro estado. Aparentemente, había logrado una adopción legítima después de escaparse de los Ramírez. Marcos estaba en un programa de vida independiente para jóvenes que habían salido del sistema de cuidado temporal. Cuidadosamente creé cuentas falsas y envié mensajes a ambos. No revelé inmediatamente quién era, solo dije que estaba investigando experiencias problemáticas con familias adoptivas y había encontrado referencias a los Ramírez en registros públicos. Tomás respondió primero. Si estás investigando a los Ramírez, ten extremo cuidado. Son más peligrosos de lo que parecen. Marcos fue más directo. Si preguntas sobre ellos, es porque estás viviendo con ellos ahora. Sal de ahí inmediatamente. No importa cómo, solo sal. Pasé las siguientes horas hablando con ellos a través de mensajes, gradualmente revelando que estaba en la misma situación. Sus respuestas fueron consistentes y aterradoras. Tomás. Comenzaron con exámenes médicos rutinarios que eran muy específicos, siempre enfocados en fertilidad. Cuando comencé a cuestionar, Ricardo dijo que era para mi propia salud, pero sabía que algo estaba mal. Marcos. Sofía solía mostrarme revistas de bebés y hablar sobre qué maravilloso sería tener una familia grande. En ese momento no entendía, pero después de que me cuentas sobre la situación, todo tiene sentido. Me dieron información valiosa sobre cómo operaban los Ramírez, y más importante, nombres de otras personas que podrían ayudar. Pasé el miércoles recopilando aún más evidencia. Encontré correos electrónicos entre Ricardo y Lucía en la computadora de la casa. Usaban contraseñas ridículamente simples, discutiendo estrategias para mantenerme cooperativa y enfocada en el objetivo final. Descubrí que realmente habían estado monitoreando mi teléfono durante meses a través de una aplicación instalada secretamente. Así es como sabían sobre Javier con tanto detalle. Fotografié las pantallas mostrando el software de monitoreo. Y encontré algo aún más impactante. Registros de que habían hecho esto antes, no solo con Tomás y Marcos, sino con al menos 4 otros chicos a lo largo de los años. Todos los que no se adaptaron y fueron rápidamente devueltos al sistema antes de que el plan real pudiera ser revelado. No era el tercer intento. Era al menos el séptimo. El jueves, mientras Lucía estaba en el spa y Ricardo en el trabajo, logré acceso a su oficina y copié todos los archivos de la computadora a una memoria USB que había comprado secretamente. Encontré hojas de cálculo detalladas de los costos de todo el proyecto, incluyendo sobornos mensuales a 3 trabajadores sociales diferentes, pagos a Javier, totalizando más de $20,000 a lo largo del tiempo, costos médicos proyectados para múltiples embarazos, y lo más impactante, proyecciones financieras de cuántos bebés esperaban obtener de mí durante los próximos 10 a 15 años. Querían usarme como madre subrogada hasta que estuviera en mis 30. El plan era aún más extenso de lo que había imaginado. Incluso había cálculos de costos para mantener múltiples portadoras simultáneamente, sugiriendo que yo sería solo el comienzo de una operación mucho más grande. Esa noche finalmente tomé la decisión que había estado evitando. Necesitaba ayuda profesional, y solo había una persona en quien pensé que podía confiar. La señora Colleen, mi antigua trabajadora social. Había sido reemplazada cuando cumplí 18, pero siempre había sido genuinamente amable conmigo, a diferencia de algunos otros en el sistema. Encontré su número a través del Departamento de Servicios Sociales y llamé desde un teléfono público durante una caminata al final de la tarde. ¿Esperanza?
Su voz sonaba genuinamente sorprendida cuando contestó. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo ha sido la vida con los Ramírez? Señora Colleen, dije, tratando de mantener mi voz estable. Necesito ayuda. Realmente la necesito. ¿Qué pasó, querida? Le conté todo, desde la revelación del día de graduación hasta la evidencia que había recopilado. Escuchó en silencio absoluto, ocasionalmente haciendo preguntas para aclaraciones específicas. Cuando terminé, hubo un largo silencio en el teléfono. Esperanza, dijo finalmente, su voz tensa con emoción. ¿Aún estás en esa casa? Sí. ¿Estás en peligro inmediato? No creo. Piensan que acepté todo. Bien. Eso nos da tiempo. Hizo una pausa por un momento. Esperanza, escucha cuidadosamente lo que te voy a decir. Hiciste algo extraordinario recopilando toda esta evidencia. Esto no es solo un caso de coerción familiar. Esto es tráfico humano, corrupción sistemática, abuso organizado del sistema de cuidado infantil. ¿Qué significa eso para mí? Significa que mañana en la mañana voy a llamar a algunas personas muy específicas. Tenemos un investigador especializado que trabaja con casos de abuso en el sistema de cuidado temporal, y voy a contactar a un abogado que se especializa en derechos de niños y adultos jóvenes. No tengo dinero para un abogado. No te preocupes por eso ahora. Este tipo de caso, hay organizaciones que querrán ayudar, tanto para protegerte como para prevenir que esto les pase a otros niños. Señora Colleen, dije, mi voz empezando a fallar. Confié en ellos completamente. Por 3 años completos, realmente pensé que me amaban. Lo sé, querida, y lo siento profundamente. Pero escucha, fuiste más inteligente y valiente de lo que jamás imaginaron. No solo te protegiste, recopilaste evidencia que protegerá a otros niños también. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Ahora continúas la actuación por unos días más mientras armamos un plan seguro y completo. ¿Puedes hacer eso? Puedo. ¿Esperanza? ¿Sí? No estás sola. Nunca estarás sola otra vez. Después de colgar, me senté en la banca del parque por mucho tiempo, solo respirando. Por primera vez en una semana. Desde la revelación, sentí algo parecido a esperanza, porque por primera vez en 3 años, alguien estaba de mi lado sin querer nada a cambio. El viernes en la mañana, la señora Colleen llamó de vuelta a mi celular personal, que había logrado mantener seguro de los Ramírez. Esperanza, logré hablar con el investigador y el abogado. Quieren conocerte hoy. ¿Puedes inventar una excusa para salir de la casa esta tarde? Puedo decir que voy a encontrarme con excompañeras de clase. Perfecto. Encuéntrame en la biblioteca pública a las 3. Y Esperanza, trae toda la evidencia que lograste recopilar. Está bien. Después del almuerzo, le dije a Lucía que iba a encontrarme con algunas chicas de mi clase para celebrar la graduación tardíamente. Parecía dudosa, pero no protestó. Probablemente tenía miedo de presionarme demasiado y hacer que cambiara de opinión sobre el trato. La biblioteca estaba relativamente vacía un viernes por la tarde. Encontré a la señora Colleen en una mesa al fondo, junto con un hombre de unos 40 en traje y una mujer de cabello gris con un maletín de cuero. Esperanza, dijo la señora Colleen levantándose para abrazarme. Estos son el investigador Diego Herrera y la abogada María Santos. Nos sentamos, y pasé la siguiente hora y media contando mi historia otra vez, esta vez mostrando toda la evidencia que había recopilado meticulosamente. Las fotos de los archivos, las conversaciones grabadas, los documentos financieros, las conversaciones con Tomás y Marcos. La abogada María se puso progresivamente más seria mientras mostré cada pieza de evidencia. Esperanza, dijo cuando terminé, esto va mucho más allá de un simple caso de coerción familiar. Esto es tráfico humano organizado, corrupción sistemática de funcionarios públicos, abuso coordinado del sistema de protección infantil. ¿Qué significa eso? Significa, dijo el investigador Herrera, que no eres solo una víctima buscando ayuda. Eres un testigo clave en un caso criminal federal a gran escala. ¿Entonces pueden detenerlos? No solo podemos, dijo María. Vamos a destruir completamente su operación. Pero Esperanza, esto va a tomar tiempo para hacerlo correctamente, y vas a necesitar protección completa durante todo el proceso. ¿Qué tipo de protección? Primero y más urgente, necesitas salir de esa casa. Hoy. Mi corazón se aceleró. ¿A dónde iré? Tenemos un refugio seguro para jóvenes testigos en casos sensibles, dijo Herrera. Es temporal, pero estarás completamente protegida mientras construimos el caso legal. ¿Y después de eso? Después de eso, dijo la señora Colleen, encontraremos una situación permanente adecuada para ti. Una familia real o un programa de vida independiente con apoyo. Tendrás opciones reales esta vez. Miré a los 3. Estos extraños que se ofrecían a ayudarme genuinamente cuando mi propia familia me había traicionado completamente. ¿Cuándo necesito irme? Ahora, dijo Herrera firmemente. No puedes regresar a esa casa. Es demasiado peligroso, especialmente ahora que has recopilado evidencia tan extensa. Pero mis cosas personales, recuperaremos tus pertenencias después de que la situación esté segura, dijo María. Lo importante ahora es tu seguridad física y mental. Pensé en todo lo que estaba dejando atrás.
3 años de vida, toda mi ropa, fotos, pequeños recuerdos que había recopilado. Pero entonces pensé en lo que realmente estaba dejando. Una prisión elaboradamente disfrazada haciéndose pasar por un hogar amoroso. Está bien, dije finalmente. Vámonos. Herrera hizo una llamada rápida, y 15 minutos después un vehículo oficial discreto llegó a la biblioteca. Antes de subir, miré hacia atrás una última vez a la ciudad donde había pasado los últimos 3 años. En algún lugar ahí, Ricardo probablemente estaba llegando a casa del trabajo, esperando encontrar a la chica dócil que había aceptado ser madre subrogada para su hija. Lucía probablemente estaba preparando la cena, planeando cómo celebrar mi cooperación. Sofía estaba soñando con todos los bebés que le daría. Ninguno de ellos tenía idea de que en lugar de una víctima obediente, habían creado inadvertidamente su propia destrucción. Mientras el auto se alejaba de la biblioteca, tomé mi celular y envié mensajes a Tomás y Marcos. Estoy fuera y segura, y voy a destruirlos completamente. Las respuestas llegaron rápidamente. Tomás, ¡qué alivio! Cuenta conmigo para lo que necesites. Marcos, finalmente, estoy aquí para ayudar con lo que sea necesario. Sonreí por primera vez en una semana. No estaba sola. Tenía aliados. Tenía evidencia sólida. Y tenía algo que los Ramírez nunca esperaron que desarrollara. Tenía un plan real para la venganza, pero también para la justicia. El refugio de testigos era un edificio discreto en una parte tranquila de la ciudad. No era lujoso como la casa de los Ramírez, pero era algo que nunca fueron, completamente honesto. La gente ahí me ayudaba por quien era como persona, no por lo que mi cuerpo podía producir para ellos. Esa noche, acostada en una cama simple pero limpia, pensé en todo lo que había pasado. Hace una semana, era una chica de cuidado temporal agradecida de tener una familia que la amaba. Ahora era una sobreviviente preparándose para una batalla legal que protegería a otros niños. Y por primera vez en 3 años, me sentí verdaderamente en casa. El sábado por la mañana trajo una llamada telefónica que cambiaría todo. María llamó temprano, su voz tensa con emoción. Esperanza, necesitas venir a la oficina. Ahora. ¿Qué pasó? Después de que te fuiste ayer, Ricardo y Lucía Ramírez entraron en pánico total. Llamaron a la policía reportándote como persona desaparecida. Mi estómago se contrajo. ¿Y entonces? Y entonces, el investigador Herrera tuvo que revelar parte de la investigación en curso para prevenir que te buscaran como fugitiva. Los Ramírez se enteraron de que viniste con nosotros. ¿Eso es malo? En realidad, es excelente, porque hicieron algo extremadamente estúpido. Una hora después, estaba en la oficina de María, viendo una grabación de seguridad de un centro comercial. En la pantalla, Ricardo Ramírez gesticulaba violentamente mientras le gritaba a un oficial de policía. Esa chica maníaca está inventando mentiras maliciosas sobre nuestra familia. Le dimos todo, todo, y ahora nos apuñala por la espalda. Su voz era lo suficientemente alta para atraer miradas de docenas de transeúntes. Es una mentirosa compulsiva. Siempre lo ha sido. Por eso nadie más la quería antes que nosotros. El oficial trató de calmarlo, pero Ricardo continuó. Debería estar agradecida. Agradecida por todo lo que hicimos. En lugar de eso, inventa estas historias locas sobre... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado en público. ¿Sobre qué, señor? Preguntó el oficial calmadamente. Nada, olvídelo. Pero el daño estaba hecho. Había al menos 10 personas filmando con sus celulares y varias otras grabando audio. Esto fue anoche en el centro comercial North Point, dijo Herrera. La grabación ya se volvió viral en redes sociales locales. Ramírez Meltdown está en tendencia. Y hay mucho más, dijo María, cambiando a otro video. Esto es de esta mañana. Era Sofía, en un estacionamiento de supermercado, llorando histéricamente mientras Lucía desesperadamente trataba de calmarla. ¿Dónde está mi bebé? Le gritaba a cualquiera que escuchara. ¿Dónde está Esperanza? Prometió darme mi bebé. Una mujer que pasaba se detuvo para ofrecer ayuda. ¿Su bebé? ¿La chica estaba embarazada? Todavía no, sollozó Sofía sin pensar. Pero iba a estarlo. Iba a tener mi bebé para mí. Era nuestro trato. ¿Trato? Preguntó la mujer, visiblemente confundida. Iba a ser mi madre subrogada. La adoptamos específicamente para eso. Lucía rápidamente llevó a Sofía al auto, pero varias personas habían escuchado. Y muchas estaban filmando. Dios mío, murmuré. Se están desmoronando completamente. Completamente. Estuvo de acuerdo Herrera. Y no ha terminado. Desde que estas grabaciones empezaron a circular, hemos recibido 6 llamadas esta mañana de personas que conocen a la familia Ramírez, queriendo reportar comportamientos extraños que observaron a lo largo de los años. María se inclinó hacia adelante. Esperanza, lo que hiciste recopilando esta evidencia fue extraordinario y valiente. Pero ahora tenemos algo aún mejor. Se están incriminando públicamente. En alta definición, para que todo el mundo vea. ¿Qué significa eso para el caso legal? Significa, dijo Herrera, que en lugar de un proceso largo y difícil para probar, básicamente confesaron sus crímenes frente a cámaras. El fiscal del distrito ya llamó. Quieren actuar rápidamente. Y para mí,
¿Qué significa eso para mi vida? Significa que estás completamente segura ahora, dijo María. Ya no pueden pretender ser una familia normal. La máscara cayó públicamente, y significa que otros niños vulnerables están protegidos ahora. Esa tarde, Tomás manejó 3 horas para conocerme en persona. Era surreal verlo cara a cara después de solo conocerlo a través de archivos viejos y mensajes de texto. Era más alto de lo que imaginé, con la misma sonrisa tímida de las fotos, pero ahora con confianza que no existía cuando estaba con los Ramírez. Esperanza, dijo cuando nos encontramos en el café cerca de la oficina de María. Literalmente eres mi heroína. ¿Por qué? Porque lograste hacer lo que Marcos y yo no tuvimos el valor de hacer. Los detuviste permanentemente. Marcos llegó 1 hora después, manejando desde su ciudad. A diferencia de Tomás, que había encontrado una familia real y amorosa, Marcos aún estaba navegando el sistema de vida independiente, pero parecía en paz consigo mismo, confiado de una manera que aún estaba aprendiendo a hacer. ¿Viste las últimas noticias? Preguntó Marcos, sentándose con nosotros. ¿Qué noticias? Mostró su teléfono. El titular del periódico local decía: Familia local investigada por esquema de maternidad subrogada con menores adoptados. Salió hace 2 horas, dijo Marcos. Se está esparciendo por todas partes. Radio, TV, sitios de noticias, redes sociales. Leí el artículo sintiendo una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Estaban siendo expuestos públicamente, pero también significaba que mi historia personal se había convertido en titulares nacionales. ¿Cómo estás lidiando con toda esta exposición?, pregunté. Con pura satisfacción, dijo Tomás inmediatamente. Destruyeron 2 años de mi vida. Me hicieron cuestionar si merecía una familia real. Estuve cargando ira por mucho tiempo, admitió Marcos. Pero verlos autodestruirse de esta manera es más satisfactorio que cualquier venganza que podría haber planeado solo. Pasamos el resto de la tarde compartiendo nuestras experiencias en detalle. Tomás me contó cómo empezó a sospechar cuando Ricardo insistía en exámenes médicos preventivos, excesivamente específicos. Marcos reveló que había escuchado a Sofía hablando sobre el plan del bebé con alguien por teléfono, pero no pudo entender completamente el contexto en ese momento. La diferencia, dijo Tomás, es que eras mayor cuando descubriste la verdad, más madura, y definitivamente más valiente y estratégica. No me siento valiente, admití. Me siento asustada y traicionada. Es normal sentirse así, dijo Marcos. Pero, Esperanza, salvaste a otros niños de pasar por lo que nosotros pasamos. ¿Cuántos otros chicos habrían explotado si no los hubieras detenido? Era una pregunta que no podía responder numéricamente, pero que me dio fuerza para continuar con el proceso legal. El domingo, las cosas escalaron aún más dramáticamente. La historia de los Ramírez se volvió nacional cuando una bloguera popular sobre derechos de los niños tomó la historia y la amplificó. Hashtags como Shansi, Salvar Esperanza y Detener Tráfico Infantil comenzaron a circular ampliamente. Pero junto con el apoyo público vino atención no deseada. Reporteros llamaban constantemente al refugio. Fotógrafos trataban de seguirme cuando salía. Mi vida se convirtió en un circo mediático temporal. Fue María quien tuvo la idea brillante. ¿Esperanza?, dijo durante nuestra reunión del lunes. ¿Qué tal si controlas la narrativa? ¿Cómo? Una entrevista, solo una, con un periodista respetable y experimentado. Cuentas tu historia a tu manera. Una vez. Y entonces no necesitas hablar con nadie más de los medios. Lo consideré cuidadosamente. ¿Puedo elegir a quién? Absolutamente. ¿Y puedo usar esto para ayudar a otros niños? Ese es exactamente el punto. Entonces hagámoslo. La entrevista fue programada para el miércoles con Sarah Chen, una periodista de investigación conocida por su trabajo compasivo y ético con víctimas de abuso. Pasé el martes preparándome mentalmente, repasando mi historia, decidiendo cuidadosamente qué quería que el mundo supiera. No se trataba de venganza personal, se trataba de protección. Protección para los próximos niños que podrían ser objeto de personas como los Ramírez. Mientras tanto, las noticias sobre la investigación siguieron llegando. La señora Colleen me llamó el martes con una actualización significativa. Esperanza, encontraron más víctimas. ¿Más? 2 familias diferentes en otros estados, siguiendo patrones idénticos. Una en Texas, otra en Pensilvania. Tu valor al hablar está permitiendo que otras personas se presenten. ¿Eso es bueno? Es excelente. Significa que esto es mucho más grande de lo que inicialmente pensamos, pero también significa que vamos a poder procesarlos por todo. Esa noche, recibí un mensaje inesperado que me dejó con sentimientos conflictivos. Era de Javier. Esperanza, vi las noticias. No sabía sobre el alcance real de lo que estaban planeando. Me dijeron que tenías problemas de ajuste emocional, que necesitabas estabilidad. No sabía sobre el esquema de maternidad subrogada, lo siento. Miré el mensaje por mucho tiempo antes de responder. Aceptaste $15,000 para salir conmigo. Javier, puede que no hayas sabido todos los detalles, pero sabías que algo estaba fundamentalmente mal. Lo sé. Y tendré que vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Pero Esperanza, realmente me gustabas. No era completamente falso. Tal vez no, respondí después de pensar.
Pero el dinero hizo que todo fuera falso desde el principio. Bloqueé su número después de eso. Algunos puentes no pueden y no deben ser reconstruidos. La entrevista con Sarah Chen se transmitió el jueves por la noche. La vi desde el refugio, rodeada de consejeros y personal que se habían convertido en mi nueva familia temporal. Ver mi propia historia en televisión era surreal. Me veía más joven en pantalla, más vulnerable de lo que me sentía internamente. Pero mi voz era firme cuando expliqué cómo había recopilado evidencia, cómo había encontrado a Tomás y Marcos, cómo finalmente escapé. ¿Qué quieres que la gente entienda sobre tu experiencia?, preguntó Sarah Chen. Que los niños de cuidado temporal no son productos o mercancías. Respondí. No somos bienes para ser usados. Somos personas que merecemos amor real e incondicional, no amor basado en lo que podemos hacer o producir para otros. ¿Y cuál es tu mensaje para otros niños que podrían estar en situaciones similares? Confíen en sus instintos. Si algo parece mal, probablemente lo está. Y no tengan miedo de pedir ayuda. Hay gente genuinamente buena en el mundo que realmente se preocupa. Después de que terminó la entrevista, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de apoyo, ofertas de ayuda, invitaciones a hablar en eventos. Pero el mensaje que más me tocó vino de una chica de 16 años en otro estado. Esperanza, estoy en una situación extraña con mi familia adoptiva. Después de ver tu entrevista, creo que urgentemente necesito ayuda. ¿Puedes darme el número de tu trabajadora social? Inmediatamente envié la información de la señora Colleen y la llamé. Una hora después, me devolvió la llamada. La chica está segura ahora. Gracias por alertarnos rápidamente. Eso era todo. Eso era exactamente por lo que había pasado por todo esto. Para que otros niños no pasaran por lo mismo. El viernes, el fiscal del distrito anunció oficialmente cargos contra Ricardo, Lucía y Sofía Ramírez. Conspiración para tráfico humano, corrupción de funcionarios públicos y múltiples cargos de abuso infantil sistemático. Sus licencias para alojar niños fueron revocadas permanentemente. Y todos sus bienes fueron congelados. Probablemente recibirán entre 15 y 25 años cada uno, me explicó María. Especialmente con toda la evidencia que recopilaste y sus confesiones públicas. ¿Y Javier? Está cooperando completamente con la investigación. Probablemente tendrá que devolver todo el dinero y hacer servicio comunitario extensivo, pero no será arrestado. Asentí. Parte de mí quería que sufriera más, pero otra parte estaba demasiado cansada para importarle. 2 semanas después, finalmente pude regresar a la casa de los Ramírez para recuperar mis pertenencias personales. La casa parecía más pequeña, más oscura. Las fotos familiares sonrientes en las paredes parecían burlescas ahora que sabía toda la verdad. Tomás y Marcos vinieron conmigo para apoyo moral y seguridad. Subimos a mi antigua habitación, y mientras empacaba mi ropa y recuerdos, ellos exploraron la casa que una vez llamaron hogar. Es extraño estar aquí otra vez, dijo Tomás, mirando por la ventana de mi habitación. Pero esta vez, sé que puedo irme cuando quiera. Todos podemos, dijo Marcos, para siempre. Cuando terminé de empacar, bajamos al sótano una última vez. Las cajas con nuestros archivos habían sido removidas por la policía como evidencia, pero el espacio aún parecía embrujado por todos los secretos que había guardado. Esperanza, dijo Tomás, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te arrepientes de no solo escaparte como nosotros hicimos? Pensé cuidadosamente sobre la pregunta. No, dije finalmente. Porque si me hubiera escapado, habrían encontrado una cuarta víctima, y una quinta, y cuántas más. ¿Y ahora? Ahora nunca podrán lastimar a nadie otra vez. Dejamos la casa de los Ramírez por última vez juntos. En la acera miré hacia atrás una vez más. No sentí nostalgia o tristeza, sentí cierre completo. ¿A dónde ahora?, preguntó Marcos. Sonreí genuinamente. A casa. A mi hogar real. Porque 2 semanas antes, mientras toda la conmoción mediática estaba pasando, algo maravilloso había ocurrido. Una familia, los González, se había acercado a mí a través de la señora Colleen. No querían adoptarme por lástima o publicidad. Querían darme la bienvenida porque habían perdido a su propia hija adolescente en un accidente automovilístico 2 años antes. Y sintieron una conexión genuina con mi historia de supervivencia. No queremos reemplazar a su hija, había dicho en la primera reunión con ellos. Y no queremos reemplazar a tu familia o borrar tu experiencia, había respondido la señora González. Queremos crear una nueva familia juntos, basada en amor real. Era honesto. Era genuino. Y por primera vez en mi vida, alguien me quería exactamente como era. Un mes después, organicé un evento en la biblioteca local. Un taller sobre reconocer señales de abuso en el sistema de cuidado temporal. Tomás y Marcos estaban ahí, junto con la señora Colleen, María y docenas de trabajadores sociales, familias adoptivas y jóvenes del sistema. El abuso no siempre se ve como lo que vemos en las películas, le dije al grupo. A veces se ve como una familia perfecta que tiene planes demasiado específicos para tu vida. A veces se ve como amor que viene con muchas condiciones y expectativas. Una trabajadora social levantó la mano. ¿Qué señales específicas deberíamos observar?,
Familias que hacen exámenes médicos excesivos sin razón médica clara, respondió Tomás. Familias que aíslan al niño de otras personas. Familias que hablan sobre el propósito o destino del niño estando ahí. Y más importante, agregué, escuchen a los niños, incluso especialmente cuando, están diciendo cosas que parecen imposibles o exageradas. Tomás y Marcos trataron de comunicar sus preocupaciones, pero nadie los tomó en serio. Marcos asintió. Los niños de cuidado temporal a menudo no son creídos porque la gente piensa que somos problemáticos o inventamos cosas por atención. Pero instintivamente sabemos cuando algo está mal. Después del taller, una mujer se me acercó. Esperanza, dijo. Soy maestra de preparatoria. Tengo un estudiante que, ahora estoy preocupada. ¿Puedo hablar contigo sobre las señales que he observado? Pasé la siguiente hora hablando con ella. Y al final, teníamos un plan para conectarla con la señora Colleen para investigar apropiadamente la situación. Una vez más, nuestra experiencia estaba ayudando a proteger a otro niño. 2 semanas después de ese taller, recibimos las noticias que estábamos esperando. Ricardo Ramírez se había declarado culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida de 18 años. Lucía hizo lo mismo, recibiendo 15 años. Sofía, cuyos abogados argumentaron que estaba mentalmente inestable, fue sentenciada a 12 años en una instalación psiquiátrica penitenciaria. Se acabó, dijo María cuando me llamó con las noticias. Oficialmente terminó, pero sabía que no había terminado realmente. Nunca lo haría completamente. Las cicatrices emocionales permanecerían, los recuerdos persistirían, pero el peligro había pasado, y otros niños estaban protegidos. 6 meses después del juicio, Tomás me llamó con noticias emocionantes. Esperanza, no vas a creer esto. Encontré otra víctima de los Ramírez. ¿Otra? No, no una nueva, una vieja. De antes que yo. Un chico llamado David. Fue adoptado por ellos en 2015, pero se escapó después de solo 6 meses. ¿Dónde está ahora? Escuela de Derecho. Último año. ¿Y Esperanza? Quiere demandarlo civilmente. Quiere que todos nos unamos a él. La demanda civil era diferente de la criminal. No se trataba de enviarlos a prisión. Eso ya había pasado. Se trataba de justicia financiera y enviar un mensaje claro a otras personas que podrían estar pensando en esquemas similares. David era increíble. A los 23, estaba en su último año de derecho y había pasado años investigando discretamente nuestro caso. Había encontrado a Tomás y Marcos a través de registros públicos, pero nunca logró localizarme hasta que mi historia se transmitió. Me traumatizaron profundamente, dijo David durante nuestra primera reunión como grupo. Pasé años pensando que estaba loco, que había imaginado todo su comportamiento extraño. Cuando vi la entrevista de Esperanza en TV, finalmente entendí que no estaba solo. La demanda civil reveló aún más sobre el alcance total del esquema de los Ramírez. Descubrimos que habían estado involucrados en actividades cuestionables por casi una década, siempre probando límites, siempre buscando maneras de explotar niños vulnerables del sistema. Pero también reveló algo más importante: otros casos similares en otros estados. Nuestra historia había inspirado investigaciones a través del país, exponiendo una red de familias usando el sistema de cuidado temporal para sus propios propósitos nefarios. 1 año después de mi escape, estaba sentada en el porche de los González, viendo el atardecer. Era una escena doméstica simple. El señor González estaba asando hamburguesas. La señora González regaba sus flores. Yo estaba haciendo tarea de la universidad comunitaria. Esto era lo que se veía una familia real, simple, honesta, sin agendas ocultas o expectativas imposibles. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Esperanza, vi tu historia en línea. Estoy en una situación similar. ¿Puedes ayudarme? Sonreí y empecé a escribir una respuesta. Durante el último año, había recibido docenas de mensajes como este. Cada uno me recordaba por qué había valido la pena pasar por todo. Por supuesto, escribí de vuelta. No estás sola. Porque esa era la verdad sobre sobrevivir lo que sobreviví. No puedes simplemente seguir adelante y olvidar. Tienes que usar tu experiencia para proteger a otros. Tienes que convertir tu dolor en propósito. 2 años después, Tomás se casó con una chica maravillosa que conoció en la universidad. Marcos obtuvo una beca completa para estudiar trabajo social. David pasó el examen del Colegio de Abogados y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro que abogaba por los derechos de los niños. ¿Y yo? Me mudé a un apartamento cerca del campus, donde estaba estudiando psicología con especialización en trauma infantil. Los González continuaron siendo mi familia, no en papel legal, sino en el corazón. Y había encontrado mi verdadero propósito. La noche antes de la graduación de la universidad comunitaria, recibí una llamada de la señora Colleen. Esperanza, dijo, tengo una propuesta para ti. ¿Qué? ¿Qué tal trabajar conmigo? Oficialmente. Estamos creando una nueva posición, especialista en protección de víctimas. Alguien que entienda el sistema desde adentro, que pueda identificar situaciones de riesgo antes de que se vuelvan peligrosas. No necesité pensarlo 2 veces. ¿Cuándo puedo empezar?
3 años después de escapar de los Ramírez, estaba sentada en mi propia oficina, entrevistando a una chica de 16 años que había sido removida de una situación familiar adoptiva sospechosa. Estaba asustada, confundida, sin saber en quién confiar. Es difícil saber qué es real cuando las personas que deberían protegerte son las que te lastiman, dijo. Sé exactamente de qué hablas, respondí. Me pasó a mí también. Sus ojos se agrandaron. ¿Realmente pasó? Sí. Y sobreviví. Y tú sobrevivirás y prosperarás también. Pasé la siguiente hora contando mi historia. No la versión de los medios, sino la versión real, cruda, honesta. Hablé sobre el miedo, la confusión, el profundo sentido de traición, pero también hablé sobre encontrar fuerza interior, recopilar evidencia, luchar de vuelta y finalmente encontrar una familia real. ¿Qué hiciste después de todo? Preguntó cuando terminé. Construí una vida real, dije, con gente que me ama por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Y ahora ayudo a otras personas como tú a hacer lo mismo. Salió de mi oficina con una expresión diferente, aún asustada, pero también esperanzada. Era la misma expresión que tenía cuando la señora Colleen me dijo por primera vez que no estaba sola. Esa noche, llamé a Tomás. Marcos y David. Nuestra llamada mensual se había convertido en una tradición preciosa. ¿Alguna noticia interesante? Preguntó Tomás. Ayudé a otra chica hoy, dije. 16 años, situación familiar sospechosa. Me recordó mucho a mí misma. Es increíble, dijo Marcos. ¿Cuántas van en total ahora? Hice un conteo mental rápido. 62 en los últimos 2 años. 62 niños que están seguros por lo que pasaste y cómo reaccionaste, dijo David. Si eso no es convertir trauma en propósito, no sé qué es. Después de colgar salí al balcón de mi apartamento. La ciudad se extendía abajo de mí, llena de luces y posibilidades infinitas. En algún lugar ahí afuera, había niños como yo había sido, vulnerables, asustados, buscando amor en los lugares equivocados. Pero también había gente como Tomás, Marcos, David y yo, sobrevivientes que habían convertido nuestro dolor en protección para otros. Había trabajadores sociales como la señora Colleen que realmente se preocupaban. Había familias como los González, que ofrecían amor real sin condiciones. El mal aún existía, siempre existiría, pero el bien también existía en abundancia. Y a veces, si eras lo suficientemente valiente, fuerte, inteligente, podías hacer una diferencia real y duradera. 4 años después de descubrir que mis padres adoptivos querían usarme como madre subrogada, estaba haciendo exactamente eso, haciendo una diferencia, un niño a la vez. Y por primera vez en mi vida, sabía con certeza absoluta quién era. No era la chica de cuidado temporal agradecida que haría cualquier cosa por migajas de amor. No era la víctima asustada que acepta cualquier situación por miedo al abandono. No era la mercancía que existe para servir los propósitos de otras personas. Era Esperanza González. Sí, había elegido mantener el nombre de la familia que me mostró lo que significa el amor real. Era una sobreviviente, defensora, especialista en protección infantil. Era alguien que convirtió la experiencia más traumática de su vida en la fuente de su mayor fuerza y propósito. Y cuando otros niños venían a mí, asustados y rotos como yo había estado, podía mirarlos a los ojos y decir con completa honestidad, entiendo completamente. Pasé por eso. Y te voy a ayudar no solo a sobrevivir, sino a prosperar y encontrar tu verdadera familia. Porque esa es la verdad sobre las familias reales. No se tratan de sangre o papeles legales. Se tratan de elección consciente. Sobre gente que elige amarte, protegerte, apoyarte, sin esperar nada a cambio excepto que seas exactamente quien eres. Y finalmente tenía eso. Tenía todo eso y mucho más. Los Ramírez pensaron que podían usarme como incubadora, pero al final fui yo quien los usé, como trampolín para convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Una persona libre, una persona fuerte, una persona que sabía, sin sombra de duda, que merecía amor real e incondicional. Y eso, al final, fue la mayor victoria de todas.